Mi nombre es Isabella, tengo 32 años y trabajo como arquitecta en una firma prestigiosa. Mi vida era bastante normal hasta que los eventos de hace 3 meses cambiaron todo. Todo comenzó cuando me casé con Carlos hace 5 años. Desde el principio, mi suegra María nunca me aceptó. Según ella, yo no era suficientemente buena para su hijo, a pesar de mi carrera exitosa y mi casa propia que había comprado antes de conocer a Carlos. Una verdadera esposa se quedaría en casa cuidando a su marido, solía decir María cada vez que nos visitaba, lo cual era demasiado frecuente para mi gusto. Las mujeres que trabajan solo piensan en ellas mismas. Carlos nunca la contradecía. Es solo su manera de ser, me decía cuando me quejaba. Ya sabes cómo son las madres tradicionales. Pero yo sabía que era más que eso. María tenía un plan, y lo descubrí de la peor manera posible. Hace 3 meses, quedé embarazada. Carlos estaba emocionado, pero María, ella vio una oportunidad. Deberías dejar de trabajar, insistió durante una cena familiar. Una madre embarazada necesita descansar. Carlos puede mantenerlos. Puedo trabajar perfectamente hasta el 7º mes, respondí. Mi doctora dice que todo está bien. María miró a Carlos. Hijo, ¿vas a permitir que tu esposa ponga en riesgo a tu bebé? Para mi sorpresa, Carlos asintió. Tal vez mamá tiene razón, amor. Deberías considerar reducir tus horas. No lo podía creer. Carlos, sabes que mi trabajo es importante. Además, estamos ahorrando para la universidad del bebé. El dinero no es todo, respondió María con una sonrisa que ahora reconozco como maliciosa. La familia es lo primero. Las siguientes semanas fueron un infierno. María comenzó a visitarnos todos los días, supuestamente para ayudar con mi embarazo. En realidad, estaba supervisando cada uno de mis movimientos. Un día, mientras trabajaba desde casa, María apareció sin aviso. ¿Todavía trabajando? ¡Qué egoísta eres!, dijo, sentándose en mi sala sin ser invitada. Carlos merece una esposa que piense en su familia. María, estoy pensando en mi familia. Por eso trabajo. ¿Así? ¿Es por eso que compraste esta casa antes de conocer a mi hijo? Para demostrar que no lo necesitas. Su comentario me sorprendió. Compré esta casa porque trabajé duro por ella. Y ahora es nuestro hogar. María se rió. Por ahora. No entendí el significado de esas palabras hasta 2 semanas después. Estaba en mi 8º mes de embarazo cuando empecé a sentir contracciones. Era demasiado temprano. Llamé a Carlos en pánico, pero su teléfono estaba apagado. Finalmente, llamé a un Uber para ir al hospital. En el hospital, entre contracciones, seguí intentando contactar a Carlos. Nada. Las enfermeras me dijeron que necesitaba una cesárea de emergencia. Su bebé está en posición complicada, explicó la doctora. Necesitamos actuar ahora. Mi esposo, necesito contactar a mi esposo, dije entre lágrimas. Lo encontraremos, prometió una enfermera. Pero ahora necesitamos llevarla a cirugía. Lo último que recuerdo antes de la anestesia fue enviar un mensaje a Carlos, en el hospital. Cesárea de emergencia. Te necesito. Cuando desperté horas después, mi bebé, una hermosa niña, estaba en cuidados intensivos neonatales, pero estable. Carlos finalmente apareció, pero no estaba solo. María estaba con él, sonriendo de una manera que me heló la sangre. Felicidades, dijo María con falsa dulzura. Ahora eres madre. Y también indigente. ¿Qué? Mi voz era apenas un susurro. Mientras estabas aquí, vendí tu casa, dijo con satisfacción. Como Carlos es tu esposo y copropietario, solo necesitábamos su firma. La vendí por $1 a mi sobrino. Legal y completamente irreversible. Me quedé mirándola, incapaz de procesar sus palabras. Luego miré a Carlos, quien evitaba mi mirada. Carlos, ¿permitiste esto? Mamá dice que es lo mejor, murmuró. Así tendrás que dejar de trabajar y dedicarte a la bebé. Podemos mudarnos con ella mientras encontramos otro lugar. En ese momento, a pesar del dolor de la cirugía, a pesar de las lágrimas, sentí una claridad que nunca había experimentado antes. Miré a María directamente a los ojos. Cometiste un error, dije con calma. ¿Error? María se rió. Todo es perfectamente legal. Tengo los papeles aquí mismo.
Sacó un folder de su bolso. No, María. Cometiste varios errores. Y el primero fue asumir que no me protegería de alguien como tú. Presioné el botón para llamar a la enfermera. Cuando entró, le pedí mi teléfono. Por favor, llama a mi abogado, le dije a la enfermera. Está en mis contactos como Plan B. La sonrisa de María vaciló por primera vez. ¿Abogado? ¿Para qué necesitas un abogado? Todo está hecho. Eso es lo que tú crees, respondí, sintiendo una extraña calma. Pero hay algo que deberías saber sobre esa casa. 20 minutos después, mi abogado, el señor Ramírez, entró a la habitación del hospital. María seguía sonriendo, pero noté que su sonrisa era cada vez más forzada. Isabella, ¿estás bien?, preguntó el señor Ramírez, ignorando completamente a María y Carlos. ¿Cómo está la bebé? Estable, respondí. Pero tenemos una situación. María, ¿por qué no le muestras al señor Ramírez los papeles de venta de mi casa? María levantó la barbilla, desafiante. No tengo por qué mostrar nada a nadie. La venta es legal. Muéstrale los papeles, insistí suavemente. Ya que estás tan segura de que todo es legal. Con un gesto de impaciencia, María le entregó el folder al abogado. El señor Ramírez revisó los documentos en silencio, asintiendo ocasionalmente. Interesante, dijo finalmente. ¿Puedo preguntar cuándo firmó el señor Carlos estos documentos? Esta mañana, respondió María triunfalmente. Todo está en orden. Ya veo. El señor Ramírez sacó su tablet. Isabella, ¿recuerdas la modificación que hicimos a tus documentos hace 6 meses? Por supuesto, respondí, mirando directamente a María. Fue justo después de que intentaras convencer a Carlos de que vendiera la casa la primera vez. María palideció. ¿Qué modificación? El señor Ramírez giró su tablet para mostrar un documento. Hace 6 meses, Isabella transfirió la propiedad de la casa a un fideicomiso irrevocable. Carlos firmó los papeles en ese momento, renunciando a cualquier derecho sobre la propiedad. Eso es imposible, gritó María. Carlos nunca haría eso. Me volví hacia Carlos, quien parecía confundido. ¿Recuerdas esos papeles que firmaste cuando renovamos el seguro de la casa, amor? ¿Los que leíste completos porque insistí en que era importante? Carlos asintió lentamente, el color abandonando su rostro. Esos papeles, continuó el señor Ramírez, establecían que la casa pasaría a un fideicomiso para el futuro hijo de Isabella. Carlos firmó como testigo y renunció a sus derechos sobre la propiedad. Por lo tanto, la venta que realizaron esta mañana es completamente nula. María se levantó de un salto. Esto es un engaño. Carlos, di algo. Pero Carlos estaba mirando el suelo, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había hecho. No es un engaño, María, dije tranquilamente. Es protección. La misma que cualquier madre querría para su hijo. O en mi caso, hija. El señor Ramírez sacó más papeles de su maletín. Además, tengo aquí una orden judicial preliminar que prohíbe cualquier transacción relacionada con la propiedad. La obtuve esta mañana cuando la enfermera me contactó. ¿Sabías que harían esto?, preguntó Carlos, hablando por primera vez. No exactamente, respondí. Pero conocía a tu madre lo suficiente como para saber que intentaría algo. Por eso tomé precauciones. María agarró su bolso, temblando de rabia. Esto no se quedará así. Carlos, vámonos. Un momento, interrumpió el señor Ramírez. Hay más. María se detuvo en seco. La venta fraudulenta de una propiedad es un delito grave, continuó el abogado. Especialmente cuando se hace aprovechando que la propietaria está en cirugía de emergencia. Tengo aquí una denuncia lista para ser presentada. ¿Me estás amenazando? María intentó sonar desafiante, pero su voz temblaba. No es una amenaza, respondí. Es una consecuencia. Como las que siempre me dijiste que debía enfrentar por ser una mala esposa. Carlos finalmente levantó la mirada. Isabella, yo no sabía. ¿No sabías qué, Carlos? ¿Que vender la casa por $1 mientras tu esposa está en cirugía es ilegal? ¿O que tu hija estaba naciendo mientras firmabas papeles con tu madre? Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. La adrenalina que me había mantenido fuerte empezaba a disminuir.
Tu hija está en cuidados intensivos, Carlos. Ni siquiera la has ido a ver. Estabas muy ocupado ayudando a tu madre a intentar dejarnos en la calle. Carlos dio un paso hacia mí, pero el señor Ramírez se interpuso. Creo que es momento de que se retiren, dijo firmemente. Isabella necesita descansar. Esto no ha terminado, amenazó María mientras se dirigía a la puerta. Tienes razón, respondí. No ha terminado. Señor Ramírez, por favor, proceda con la denuncia. María se detuvo. No te atreverías. ¿Por qué no? ¿Porque somos familia? Tú misma me has dicho durante años que no lo soy. Isabella, por favor, intervino Carlos. Es mi madre. Y yo soy tu esposa, Carlos. Y esa bebé en cuidados intensivos es tu hija. Pero eso no te detuvo, ¿verdad? El señor Ramírez se aclaró la garganta. Tengo una propuesta que podría interesarles. María y Carlos se detuvieron en la puerta, esperando escuchar la propuesta del abogado. Mi clienta está dispuesta a no presentar cargos, comenzó el señor Ramírez, bajo ciertas condiciones. María se cruzó de brazos. ¿Qué condiciones? Primero, un acuerdo legal firmado donde usted, María, se compromete a no interferir en las decisiones familiares de Isabella y Carlos. Esto incluye decisiones sobre trabajo, crianza y propiedad. Ridículo, exclamó María. No pueden impedirme ver a mi nieta. No estamos impidiendo visitas, aclaré. Estamos estableciendo límites. El señor Ramírez continuó. Segundo, el sobrino que supuestamente compró la casa deberá firmar un documento reconociendo la nulidad de la transacción y renunciando a cualquier reclamo sobre la propiedad. Tercero, añadí, mirando a Carlos, necesitamos hablar sobre nuestro matrimonio. Carlos palideció. Isabella, por favor. No, Carlos. Necesitas decidir. ¿Eres un esposo y padre, o solo el hijo de tu madre? María dio un paso adelante. No te atrevas a poner a mi hijo contra mí. Suficiente. La voz de Carlos resonó en la habitación, sorprendiéndonos a todos. Mamá, esto tiene que parar. María lo miró atónita. Carlos. Mi esposa está en el hospital. Mi hija está en cuidados intensivos. ¿Y tú? Tú me hiciste participar en un fraude. Todo lo que hice fue por tu bien, protestó María. No, respondió Carlos, y por primera vez vi determinación en sus ojos. Lo hiciste por control. Siempre ha sido por control. Se volvió hacia mí. Isabella, lo siento tanto. He sido un cobarde. Sí, lo has sido, respondí sinceramente. Pero ahora tienes la oportunidad de ser algo más. Carlos asintió y se dirigió a su madre. Mamá, firmaremos ese acuerdo. Y a partir de ahora, las cosas van a cambiar. No puedes hablarme así. María comenzó a llorar. Soy tu madre. Y yo soy padre ahora, respondió Carlos firmemente. Es hora de que actúe como tal. El señor Ramírez sacó más documentos de su maletín. Tengo los acuerdos aquí mismo. Podemos firmarlos ahora. María miró a su alrededor, buscando una salida, pero finalmente sus hombros se hundieron en señal de derrota. Bien, dijo amargamente. Firmaré. Pero recuerda esto, Isabella, tú destruiste a esta familia. Me incorporé en la cama del hospital, ignorando el dolor de la cesárea. No, María. Yo la salvé. Porque una familia construida sobre manipulación y control no es una familia en absoluto. Después de que los documentos fueron firmados, María salió de la habitación sin mirar atrás. Carlos se quedó, luciendo perdido. ¿Puedo ver a nuestra hija?, preguntó tímidamente. Sí, respondí. Pero tenemos mucho de qué hablar. Lo sé, dijo. Y estoy listo para escuchar. Para cambiar. El señor Ramírez recogió sus cosas. Los documentos estarán procesados mañana. La casa está segura, Isabella. Gracias, respondí. Por todo. Después de que el abogado se fue, Carlos se sentó junto a mi cama. La llamé Luna, dije suavemente. Porque nació en la noche más oscura de nuestro matrimonio. Carlos tomó mi mano. Es un nombre hermoso. Carlos, dije, mirándolo directamente, necesito que entiendas algo. Te amo, y quiero que esto funcione. Pero si alguna vez vuelves a elegir a tu madre sobre nuestra familia,
No lo haré, interrumpió. Lo prometo. Y te lo demostraré cada día. Bien, respondí. Porque Luna merece padres fuertes. Padres unidos. En las semanas siguientes, las cosas comenzaron a cambiar. María mantuvo su distancia, limitándose a visitas cortas y supervisadas. Carlos comenzó terapia para trabajar en sus problemas de codependencia. Y yo volví al trabajo cuando me sentí lista, con el apoyo total de mi esposo. Luna creció fuerte y saludable, rodeada de amor pero también de límites claros. La casa que intentaron quitarnos se convirtió en un hogar aún más sólido, lleno de risas y nuevos recuerdos. A veces, cuando miro a Luna dormir en su cuna, pienso en aquella noche en el hospital. En cómo el intento de destruirnos terminó haciéndonos más fuertes. Porque al final, una familia no se trata de control o poder. Se trata de amor, respeto y la voluntad de luchar por lo que es correcto. Y yo siempre lucharé por mi familia. Siempre.